Gracias a ustedes, un gusto de ver tanta asistencia en este evento, así que felicitaciones a Nico Gandini y a todo el equipo de Econojournal. Como se anunció, este panel se llama ¿Cómo destrabar los cuellos de botella físicos y regulatorios del sistema de transporte y procesamiento de petróleo y gas? Tenemos 3 oradores de lujo: Ricardo Hössel, Daniel Ridelener y Andrés Escarone, 2 transportistas y mega que ponen en valor los líquidos. Y hemos acordado 2 cosas que me parece que vale la pena aclarar antes de empezar. Primero, que si bien el título es Cuello de botella físicos y regulatorios, vamos a arrancar por lo regulatorio, que muchas veces condiciona lo físico, y tenemos el panel dividido en 3 bloques. Un bloque que va a ser justamente sobre temas regulatorios, un segundo bloque sobre los cuellos de botella físicos y los proyectos de expansión de cada una de las empresas, y un tercer bloque más general sobre el cual guardo suspenso porque es un tema de actualidad que vamos a reproducir también en el panel siguiente. Así que gracias a los 3 por estar hoy acá. Por una cuestión de equidad, lo que voy a hacer es ir variando el orden de exposición. O sea, somos 3 y tenemos 3 bloques y los voy a ir invitando a hablar en forma alternada. En el primer caso, lo que vamos a comentar en lo regulatorio lo formularía de esta manera. Es ¿qué opinan sobre el proyecto de ley bases que hoy se está tratando en el Senado en lo referido a las reformas a la normativa existente? Para algunos la 17.319, para otros 17.319 y 24. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, con respecto a lo que comentabas de la autorización de transporte, nosotros en Oldelval lo vemos un poco como una precarización de la concesión. En principio no vemos cuál es un poco la idea de ese cambio. Nosotros entendemos que todos los proyectos de infraestructura son, digamos, de altísimas inversiones y requieren el soporte jurídico más sólido, y un poco la autorización de transporte viene como decimos, a precarizar la concesión, ¿no? No está claro esas autorizaciones por qué plazo se darían, no está claro cuáles serían los motivos por los cuales una autorización se podría revocar. Así que nosotros creemos que el modelo de la concesión es más sólido, es jurídicamente más, tiene un mayor estatus, mucho más difícil, digamos, uno tiene que hacer las cosas muy mal, digamos, para que a uno le retiren una concesión, con lo que creemos que jurídicamente la concesión, digamos, es un elemento mucho más sólido, ¿no?, que la autorización. Pero bueno, habrá que ver cómo se regula, los detalles. Seguramente debe haber algo que había inspirado al legislador o al que diseñó la ley o que está diseñándola. Entonces, hasta que no sepamos un poco los detalles, no vamos a poder entender bien por qué se hace. Y después, obviamente, el RIGI, ahí creo que todos vamos a coincidir que es un elemento fundamental para nuestra industria, donde todas las inversiones son de altísimos montos. Eso le da previsibilidad a la inversión, previsibilidad. Nosotros creo que lo primero a mencionar es el contexto en el cual estamos, que a veces nos cuesta entender, porque es un cambio estructural muy fuerte. El presidente Milei fue electo porque proponía un cambio muy fuerte en las condiciones de manejo del país y tratar de dar un vuelco y que el país pueda materializar cosas que venía con mucha frustración en el pasado. No lo digo como una posición política, lo digo simplemente como una realidad. Y hoy es un día muy particular porque en el Senado se está discutiendo la ley. Ojalá los legisladores apoyen este cambio, porque es el primer cambio
normativo importante de la gestión que arrancó en el mes de diciembre. Yendo a lo puntual de la ley de bases que vos preguntabas, hay capítulos que modifican la ley de hidrocarburos. Tengamos en cuenta que la ley de hidrocarburos es una ley de la década del 60, y hay capítulos que modifican la ley del gas, una ley de los años 90, pero mucho más moderna. Con respecto a esto te digo 2 o 3 cosas. A mí me parece que los cambios apuntan a una modernización y a una dinamización de lo que hoy tenemos establecido. En lo puntual de la modificación a la ley de hidrocarburos y los permisos, 35 años, que puede ser extendida por 10 años más. El requisito para extenderla es que hayamos cumplido con todas nuestras obligaciones a lo largo de los primeros 35 años. Ese es el único requisito. El Enargas lo evalúa y el Poder Ejecutivo hace la extensión. Bueno, la ley de bases propone que en lugar de 10 años sean 20 años. Yo estoy de acuerdo con esa modificación porque en un país donde se vive en el corto plazo permanente, hay industrias que necesitan del largo plazo. Y la industria de la energía es una de ellas, y el transporte de gas necesita claramente de largo plazo. Cuando uno quiere viabilizar un proyecto, 10 años es poco. Si querés nos retrotraemos al tango, 20 años no es nada, pero volvamos a la seriedad de esto. 10 años es poco, con lo cual extenderlo a 20 años me parece muy apropiado. En cuanto al RIGI, son muchas las cosas que podemos decir, pero Gustavo decía, estamos lejos de los mercados. Yo lo focalizaría también desde el punto de vista financiero. Estamos muy lejos de los mercados. Argentina tiene que competir con el mundo. Lo que viene ahora, todo lo marginal en petróleo y en gas, es para competir con el mundo. Y competir con el mundo en términos de gas es competir en GNL con Estados Unidos, con Qatar, con Australia, países que tienen financiamiento y tienen tasas de financiamiento muy bajas. Nosotros estamos varios pasos más atrás. Entonces, el RIGI es necesario. Y si queremos tomar un ejemplo del pasado, podemos tomar el caso de la ley minera de los años 90, que derivó en proyectos mineros muy significativos. Vos después hacías una pequeña mención, no sé si me quedan 2 segundos, hacías una mención a otros cambios regulatorios. Después podemos hablar, si querés, cuando hablemos de la parte física de lo que es la reversión del gasoducto norte. Pero cuando hablamos de revertir el gasoducto norte, una cosa son las obras físicas y otra cosa es revertirlo regulatoria y tarifariamente. No hay más gas en Bolivia. El transporte que debería pagar ahora va a estar entre 2.000 y 2.500 kilómetros. Creo que eso tenemos que revisarlo y por eso digo que hace falta cambios regulatorios en lo que refiere a la reversión del norte. Regulatorios que van a devenir en tarifarios. Perfecto, gracias. Seguimos con Andrés para cerrar el bloque regulatorio. Por la invitación. Antes que nada, vamos a destacar un aspecto positivo. Cuando hablábamos de todo lo que era el desarrollo de Vaca Muerta, hablábamos generalmente de lo que era evacuación, en todo lo que eran ductos, estaciones de bombeo, y hablábamos principalmente del gas, principalmente del crudo. Hoy la verdad que en los paneles anteriores ya estamos hablando de algo que viene asociado a todo lo que es el crudo, el gas, y una necesidad. Hoy la cuenca viene con líquidos, bueno, esto se está hablando, lo han hablado los anteriores panelistas, y la verdad que ahí hay no solo una necesidad de tratamiento, ¿sí?, para poder ingresar el gas en especificación de transporte, sino que hay una oportunidad en lo que es la monetización de los líquidos. Esos líquidos quedan en un mercado totalmente descolocado de lo que es el mundo, después vamos a hablar un poco de eso. Entonces, yendo un poco a lo que es la estructura normativa, claramente Argentina necesita tener una norma que incentive inversiones de escala. Estamos, como dijeron siempre, lejos, y para ser competitivos se necesitan inversiones de escala. Me voy a referir a lo que es el tratamiento y la adecuación de lo que es los líquidos asociados. Así que en ese punto es importante todas las condiciones de estabilidad. Ahora, cuando nos referimos a la habilitación, que creo que estuvo por ahí en tu pregunta, la verdad que vamos a tener que esperar a ver cuál es el marco regulatorio, ¿no? Cuál es el marco que una empresa que invierte en un tratamiento. En el caso de Compañía Mega, nosotros estamos integrados, nosotros somos propietarios de la riqueza, nosotros no hacemos un fasón o adecuación de un gas a tercero, nosotros compramos la riqueza, en esa compra de la riqueza nosotros nos encargamos de extraerla, transportarla, fraccionarla
y después llevarla al mundo. Entonces, el marco de cómo se reglamente, cuál es el alcance y sobre todo cuáles serían las condiciones operativas a las empresas que están integradas le quepan esta obligación va a ser fundamental. Los líquidos vienen en un paquete cerrado y después en la otra punta se monetiza todo el resto. Y el otro punto a tener en cuenta respecto de esto es cómo esto habla con las legislaciones actuales, ¿no? Hay una ley de GLP que obliga que a los productores de GLP destinar una parte de ese volumen al mercado local, con precios y condiciones ya estipuladas. Así que bueno, habrá que esperar a ver cómo es. Pero sin duda, inversiones de escalas y condiciones para que esto se dé es fundamental para que se desarrolle Vaca Muerta. Perfecto, clarísimo. Y me parece importante resaltar el acierto de los organizadores de incluir 2 transportistas, Siamega y bueno, también Oscar habló hoy del midstream, en un evento de midstream, porque como ustedes saben, muchas veces a nivel mediático por ahí hay más claridad sobre qué es la exploración y producción, el upstream, qué es el downstream, la comercialización, la distribución, porque tiene contacto con el público, y para muchos medios a veces el midstream es el transporte, ¿sí? El poner el énfasis sobre el valor económico enorme que tienen los líquidos me parece un acierto en ese sentido. Vamos entonces al segundo bloque sobre los cuellos de botella físicos y los proyectos de expansión. Acá les voy a hacer más preguntas dirigidas a cada uno con un tronco común. El tronco común es cuáles son los principales cuellos de botella físicos que habría que afrontar para favorecer un mejor funcionamiento del mercado. Voy a variar el orden, como comenté, arranco con Daniel Riedelenner y a modo de disparadores, y vos desarrollarás lo que quieras, te menciono la reversión del gasoducto norte u otros proyectos de expansión que tengan. Y dado, digamos, el rol que tiene de puente TGN, también si querés hacer algún comentario sobre la integración con los países limítrofes en general y con Brasil en particular. Sí, a ver, yo voy a hacer foco en 2 palabras que vos dijiste. Una, mercados, y la otra, cuellos de botella. Cuando hablamos de mercados, tenemos que, y empezamos a desgranar, nos encontramos que no hay un único mercado. Si hablamos del mercado local, tenemos industrias que están con capacidad de transporte no abastecida y que probablemente quieran comprar capacidad de transporte. Tenemos las distribuidoras del norte del país que tienen capacidad de transporte de una cuenca que no tiene gas y que van a tener que ser redireccionadas y tener capacidad de transporte desde Neuquén. Tenemos un mercado y tenemos los países vecinos. Si querés, por simplicidad, vamos a pensar que el mercado argentino lo podemos concentrar en el nodo San Jerónimo. Familiarizados con el sistema de transporte de gas, San Jerónimo es una planta compresora del sistema de TGN que está a 30 kilómetros de Rosario, es donde confluyen el gasoducto norte y el gasoducto centro-oeste, pero también por los vínculos que tenemos con el sistema de TGS hay una capacidad importante de TGS o del GNK/TGC, como lo empecemos a llamar, que va a confluir en San Jerónimo. Con lo cual, supongamos que la demanda argentina confluye en San Jerónimo, el primer cuello en Santiago, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, donde la reversión del norte es indispensable. En este momento está en plena construcción distintas obras que van a permitir abastecer la demanda que hoy ya tienen esas distribuidoras y que hasta hace muy poquito eran abastecidas de norte a sur con gas de Argentina y con gas de Bolivia. Lo que tenemos que hacer ahora es abastecerlas de sur a norte con gas de Neuquén. Pero esto no termina ahí, porque la reversión del norte seguramente va a evolucionar a futuro, porque hay otros mercados a abastecer dentro de Argentina, como ser el mercado de la minería. En las provincias de Jujuy, de Salta y Catamarca hay un desarrollo importantísimo de la minería de litio, hay también recursos de cobre. No nos olvidemos que la cordillera no
hay una línea geográfica, una línea política que nos divide con Chile, pero si en Chile hay recursos de cobre, seguramente tenemos lo mismo en Argentina. Hay un desarrollo muy importante, necesita energía y también ahí, como lo mencionó Javier hace un rato, tenemos el proyecto Vicuñas para poder llegar con gas a toda la minería. Y después viene el abastecer a los mercados regionales. Vos mencionabas puntualmente Brasil. Hay distintos caminos posibles para llegar a Brasil. Podemos llegar a Brasil a través de Bolivia, podemos llegar a Brasil a través de Paraguay y podemos llegar a Brasil completando los poco menos de 600 kilómetros que median entre Uruguayana y Porto Alegre y cerrar un anillo gasífero que sería muy significativo para todo el cono sur. Y acá intervienen factores muy diversos, porque no es solo hacer los números de cuál es la inversión para llegar por cada uno de los distintos caminos. Hay que también analizar si es conveniente tener países intermediarios, porque el insumo está en Argentina y la demanda está en Brasil. Políticamente, geopolíticamente, ¿es conveniente ir a través de Bolivia? ¿Es conveniente ir a través de Paraguay? ¿Conviene más, aunque a lo mejor la inversión sea la misma o sea un poquito mayor, ir a través de Uruguayana a Porto Alegre? Bueno, estos son temas que están sobre la mesa y que creo que deben analizarse. Gracias, clarísimo. Sigo con Andrés. La pregunta genérica es la misma sobre los cuellos de botella físicos, obviamente en tu caso para la separación y fraccionamiento de gas natural, y a modo de disparadores, sería interesante si quisieras comentar sobre los proyectos de expansión, quizá algún énfasis sobre el enorme valor comercial de los líquidos, como mencioné antes, y asociado a eso, ¿qué significa, porque lo hemos tenido en el pasado y puede volver a ocurrir en el futuro, cuando hay desacoples entre los precios locales y los precios internacionales de los líquidos y cualquier otro tema, obviamente, que quieras tratar? Bueno, como viste, 3 minutos voy a juntar esta y la otra, así, en una de esas tiene más sentido, tal vez. A ver, cuando estamos hablando de lo que es el potencial de la riqueza, que es una necesidad del tratamiento y es una oportunidad, a ver, para tenerlo más o menos en algún marco de idea. Estados Unidos hace 10, 15 años había tomado la decisión, ya se habían cerrado casi todas las petroquímicas, y con el desarrollo de todo lo que eran los líquidos en Estados Unidos, en los últimos 10 años tiene más de 200 billones de dólares en petroquímica, tiene más de 260 industrias petroquímicas, empezó a ser el exportador número de etano que abastece a los crackers de China, ¿sí? Estamos hablando de ese potencial. Cuando nos venimos a Argentina, la última ola de la petroquímica fue fin del 90 y con la nueva y moderna ley de gas nació Profértil, PBB, nació Mega. ¿Sí? Mega está en Neuquén, básicamente, y procesamos casi el 50%, 40 millones de metros cúbicos de gas por día pasan por nuestra cuenca. O sea, hoy lo que tenemos como potencial, como oportunidad, como desafío, es eso. ¿Sí? Cuando uno se va a los precios, el producto de los líquidos multiplica por 3, 4 veces lo que es el valor del gas. Con lo cual, con reglas claras, con legislación clara, con incentivos correctos, no solamente podemos poner en valor el gas que hay abajo, porque lo ponemos en condición de transporte al mundo, sino que además podemos monetizar los líquidos. ¿Sí? Si uno se va a la Argentina y a la región, Argentina y en Latinoamérica pasa lo mismo, por cada una unidad de exportación de petroquímicas se importan 3, con lo cual hay una oportunidad para acá. El punto respecto a precios, y después voy a los cuellos de botella, es donde uno se para en la integración. Uno puede los líquidos desde no hacer nada y buscar alguna solución en origen, son muchos líquidos para un mercado de Neuquén, o uno puede tomar la decisión de exportarlos y que alguien los fraccione, uno puede tomar la decisión de fraccionarlos como tenemos nosotros. Y uno... El cuello de botella, digamos, de la cuenca neuquina hoy está dado en nuestro nodo de Allen a la terminal de oil tanking.
Bueno, como por ahí muchos saben, es un proyecto de tendido de cañería de 525 kilómetros, una obra de 1.200 millones de dólares y que va a poder disponibilizar unos 300.000 barriles de petróleo adicionales. La obra hoy está muy avanzada, está superando el 60% de avance. La obra tiene tres frentes principales, 2 de cañería y 1 de potencia. Los 2 frentes de cañería están, digamos, muy avanzados y adelantados en realidad a su cronograma original. Y en la parte de la potencia, donde estamos un poco más atrasados, justamente el año pasado en este mismo evento comentaba las dificultades que estábamos teniendo para acceder a los dólares que nos permitían comprar los materiales que se fabrican en el exterior para esos módulos de potencia. Eso lo pudimos solucionar en febrero de este año, así que ahora también ese tercer módulo, que es el módulo de potencia, está desarrollándose a máxima velocidad. Nosotros esperamos que para diciembre ya podamos dar un pequeño salto de capacidad de unos 50.000 barriles y el proyecto final va a estar terminado en febrero o marzo del año que viene. Con eso la cuenca, que hoy está produciendo unos 450.000 barriles, un poco menos, va a poder evacuar unos 700.000 barriles y entendemos que hasta el 2026 la cuenca va a poder desarrollar todo su potencial sin ninguna restricción como la ha venido teniendo los últimos 3 años. Claramente este proyecto está en coordinación con las obras de oil tanking. Oil tanking está aumentando su capacidad de almacenaje y está construyendo un muelle de 2 posiciones. Esas obras entiendo que también están avanzando. Obviamente también estamos en coordinación. La terminación de nuestro proyecto sin que el proyecto de oil tanking avance no tiene sentido y por lo que he estado hablando con oil tanking, este primer salto que vamos a hacer en diciembre, ellos van a estar en condiciones de absorberlo con el avance de sus obras también y para principio del año que viene también estarían en condiciones de absorber, digamos, o de terminar. Ellos tal vez no estén tan terminados en su proyecto, pero van a estar suficientemente avanzados como para que terminando nuestro proyecto se pueda evacuar esos 300.000 barriles adicionales. Adicionalmente al proyecto Duplicar, que es el que obviamente hoy más atención tiene, estamos muy avanzados en la derivación, en una derivación de nuestro sistema, la refinería de Trafigura, la refinería de Puma. Ese es un ducto de 11 kilómetros, muy complejo porque atraviesa muchas interferencias en la zona de Bahía Blanca y ese es un ducto que va a permitir transportar hacia la refinería unos 150.000 barriles. Después tenemos el proyecto Duplicar Norte, que también se comentó acá. Ese proyecto que se va a iniciar la construcción el año que viene, nos permite ampliar la capacidad de transporte aguas arriba de Allen, ¿no? Desde Puesto Hernández hasta Allen, que también es obviamente el próximo cuello de botella que se viene. Esperamos que con todas estas obras la cuenca deje de tener cuellos de botella y la infraestructura esté antes que la producción, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos al tercer y último bloque. Voy a leer una pregunta general que preparé para todo el panel, que quizá esté en el imaginario de muchos de los asistentes, que es cómo compatibilizamos a veces el corto plazo con el largo plazo y las grandes inversiones que tenemos que hacer. La pregunta es, las inversiones en petróleo y gas vienen creciendo en forma sostenida en los últimos años y en este seminario se están discutiendo varios grandes proyectos de inversión que podrían generar un salto de escala a mediano y largo plazo. Sin embargo, esa tendencia y planes de inversión deben convivir con decisiones regulatorias motivadas en consideraciones de cortísimo plazo que, con matices,
han adoptado tanto los gobiernos más intervencionistas como los más favorables a un rol protagónico del sector privado, lo cual emite señales que a veces desalientan o postergan importantes inversiones potenciales de capitales nacionales o internacionales. Con lo cual la pregunta concreta es, ¿qué debemos cambiar para que el crecimiento sostenido de la industria se acelere y se pueda converger hacia ese salto de escala y a un círculo virtuoso sin repetir algunos círculos viciosos en los que a veces caemos? Arrancamos con Andrés. Bueno, a ver, lo políticamente correcto siempre es reglas claras y previsibilidad, ¿sí? Pero agrego una raya abajo de eso y es que realmente haya un convencimiento después de todo lo que es la articulación, ¿sí? Ricardo explicó en el panel el año pasado cuáles fueron sus problemas de un proyecto de envergadura. Nosotros también tenemos un proyecto de envergadura y nos pasó lo mismo. Entonces pueden haber reglas claras, pueden haber estabilidad, pero por 2, 3 millones de dólares se te puede atrasar 6 meses un proyecto o te puede costar convencer a una empresa internacional que efectivamente en algún momento le vas a pagar y prometer que el papel está, ¿sí? Entonces, todo lo que es la legislación nueva, el RIGI, es muy esperanzador, es lo que Argentina necesita, pero después entre todos los argentinos, todos los que hacemos después, el día a día, tenemos que estar comprometidos en sacar y empujar para adelante. Como dije antes, creo y soy optimista que es una oportunidad única lo que tenemos. El multiplicar por 3, 4 algo que tenemos abajo de la tierra creo que debería ilusionar y alinear a todos. Gracias. Seguimos con Ricardo. Bueno, sí, yo creo que todos vamos a coincidir que lo que se necesita es reglas claras, previsibilidad, estabilidad cambiaria, estabilidad impositiva, estabilidad regulatoria. Máxime en proyectos de infraestructura que son los que más cuestan iniciar porque son grandes inversiones en un momento puntual y por eso hasta ahora siempre hemos llegado un poco tarde con la infraestructura, ¿no? Porque es lo último que vos querés decidir hacer porque querés estar seguro de que esa inversión la vas a poder recuperar. Así que bueno, creo que sí, las reformas de la ley bases, en el caso del RIGI, obviamente apuntan a eso. Está claro que este gobierno tiene claro que para que se puedan hacer las grandes inversiones se necesita previsibilidad en todo el contexto. Pero bueno, también podemos decir que los últimos 3 años la cuenca neuquina, por ejemplo, ha duplicado su producción en un contexto de bastante incertidumbre. Así que, bueno, no me imagino lo que podría hacer si tuviéramos un poquito de previsibilidad y ¿no? estabilidad. Sí, ese es un punto interesante porque tanto en el upstream como en el midstream asociado a la cuenca neuquina, pero en general, hemos visto a lo largo de varios gobiernos que hay un crecimiento sostenido, como decía, por lo cual para mí el dilema es aceleración y salto de escala versus seguir creciendo. Daría la impresión que vamos a seguir creciendo igual. Es un tema de ritmo y de escala. Daniel, tu cierre. Mira, es un tema que en lo personal lo reflexioné muchas veces. ¿Cuáles son las razones por las cuales dejamos que las oportunidades se nos vayan de las manos? Yo creo que hay un tema cultural por atrás, porque si fuese solamente un tema de reglas sería fácil. Hay un tema cultural donde somos muy buenos improvisando, donde el fin justifica los medios. Entonces, si bien tenemos reglas, como tenemos una emergencia, violamos las reglas, aún las reglas que hace 25 días que fijamos, y probablemente todos podemos decir, bueno, sí, tiene sentido, pero no tiene sentido. Entonces, hay un cambio cultural muy importante. Creo que ayudar a que ese cambio cultural se haga tiene que ver un poco con nosotros, porque muchas veces en situaciones parecidas yo también dije cumplir las normas, cumplir las reglas, estabilidad de juego, pero la verdad es que si toda la sociedad argentina
tuviese conciencia de lo que es el recurso de Vaca Muerta y de lo que le puede dejar a la sociedad, no a las empresas, a la sociedad, en términos de mayor facturación país, en términos de mayor empleo, en términos de mayor desarrollo de recursos humanos, en términos de posicionamiento de Argentina en el mundo, creo que ahí empezaríamos a ver las cosas de otra manera. Y lo que vos decías recién, coincido, porque muchos pueden pensar, no, Vaca Muerta se está desarrollando. Hoy Argentina produce 700.000 barriles de petróleo y podría perfectamente bien estar en cualquier número entre 1 y 2 millones. Y creo que cualquier persona sabe multiplicar el precio de un barril, que son $80, por 365 días, y entender que eso le puede dejar al país una cantidad de recursos enorme. Y hay una concatenación de proyectos que vienen dados, porque no es solo mayor producción de petróleo, no es solo poder evacuarlo, ahí te viene a renglón seguido poder tratar ese petróleo y el gas asociado, y después cómo transportás el gas, y después cómo lo industrializás. Entonces, entender me parece que es fundamental para llegar a lograr ese cambio cultural que nos permita mantener las reglas vigentes en el tiempo. Perfecto. Bueno, gracias a los tres. Clarísimo, hemos cumplido el tiempo y en el próximo panel vamos a continuar con temas vinculados a estos, pero con una mirada de colegas del upstream. Así que pido un aplauso para Lufthansa. Muchas gracias a estos tres oradores.